Hola, hola, ¿cómo están, jóvenes? Había quedado de pasarles el video sobre este caso, que es el 5D sobre gestión de procesos y riesgos relacionados con las tecnologías de información. Recordemos que ya la última semana pues no teníamos teoría. La teoría que estaba allí era optativa para cualquiera de ustedes que pues lo quieran leer o en el peor de los casos pues si nos daba tiempo podríamos abarcarla. Pero bueno, em, no quiero que les quede el caso pendiente, entonces vamos a leerlo y luego vamos viendo cuáles son las preguntas que tenemos que analizar. Bueno, la descripción del caso es sobre Industrias Hainesgrain, fundada en 1953 en Vancouver, Canadá. Estas industrias es una fábrica de productos para baños y cocinas de alto renombre y calidad. Cuenta con dos instalaciones de fabricación en Canadá, una en Brasil y otra en China. Además tiene una instalación de distribución en Canadá, una en Brasil y otra en China. En el año 2012 la compañía adquirió un sistema de planificación de recursos empresariales, un ERP, que abarca casi todas las líneas de su negocio a nivel mundial, incluyendo la cadena de suministros, ventas, servicio y manufactura. La estrategia organizacional actual se enfoca en la innovación continua de productos. Sin embargo, toda la tramitación necesaria para hacer las solicitudes de los gastos de capital, el SGC, para el desarrollo de nuevos productos, se ha mantenido en forma manual. Para iniciar una solicitud de gastos de capital, un usuario debe de enviar un formulario en papel que se lleva manualmente de una oficina a otra con el fin de obtener toda la documentación de apoyo y las aprobaciones necesarias. La ruta exacta por la que se dirige dicho formulario varía de un caso a otro, ya que depende de factores tales como el tipo y la cantidad de fondos solicitados, el departamento de origen y el nivel de aprobación necesario. Por otra parte, de los 173 empleados involucrados en las solicitudes de gastos a capital, solo algunos de ellos entienden completamente a dónde y cómo deben ser enviados los formularios y la documentación. Además, como toda la documentación viaja en forma manual, se han ido registrando eventos que ralentizan la tramitación, tales como la pérdida completa de los documentos, el 47% de las veces con un costo asociado de $850 por vez. A los documentos traspapelados el 63% de las veces con un costo asociado de 475 por vez. Esto provoca que las demás personas a lo largo de la cadena de aprobación ignoren completamente la existencia de varias solicitudes. Para empeorar la situación, las solicitudes de gastos de capital que se originan en las instalaciones de fabricación de Brasil o China son enviadas por correo convencional a la oficina corporativa que está en Vancouver, lo que incrementa la posibilidad de pérdida de la documentación. Además, cuando el destinatario de las solicitudes extranjeras requiere aclarar algún aspecto o situación que siempre se presenta, debe efectuarse una tramitación especial con los encargados de Brasil y China, incurriendo en un gasto promedio de $160 por solicitud. Aquí está las solicitudes de gastos de capital, la SGC, procedencia, ¿verdad? Canadá, Brasil y China. Ese es un promedio anual. Entonces hay una tabla organizacional de probabilidades que ya nos están dando, ¿verdad? Improbable, poco probable, probable, bastante probable. Y esos son los criterios organizacionales para la clasificación de los riesgos, que es con la tablita que vamos a trabajar. Bien, veamos qué nos piden en
Preguntas. En la número A o en el inciso A dice, identifique los principales componentes del proceso, nombre, propósito del proceso, entradas del proceso, salidas del proceso, clasificación del proceso estratégico de valor o de apoyo y que se justifique la respuesta. Entonces me voy a traer para acá la copia. De lo que nos están pidiendo en la consulta, en la pregunta. Y me voy a traer también el título del caso. Entonces, esta es mi primer pregunta. Identifique los principales componentes del proceso. El nombre y el propósito, digamos, del proceso. Primero, si nos dimos cuenta, el problema está con la aprobación de solicitudes de gastos de capital. Entonces, nombre y propósito. Identifican los principales componentes. Nombre y propósito del proceso. Entonces, el nombre es aprobación de solicitud de gastos de capital. SGC. Tenemos aquí aprobación. ¿Qué es esto? Ok. Y el propósito, ¿qué sería? Realizar los trámites para tomar la decisión de invertir o no en propuestas de proyectos de innovación. Entonces eso sería el nombre, los componentes principales, el nombre y el propósito. ¿Cuáles serían las entradas del proceso? Aquí podríamos tomar en cuenta el tipo de fondos, ¿verdad? Solicitados y cantidad de fondos solicitados. Eso serían. ¿Cuáles serían las salidas del proceso? En este caso, las salidas serían las decisiones, ¿verdad?, que se van a tomar o sobre la asignación de esos fondos. Entonces vamos a poner aquí decisión sobre la asignación de los fondos solicitados. En caso de aprobación, otro salida sería es que en caso de aprobación, orden de desembolso. ¿De qué? Del dinero, ¿no? Así sería. Ahora, en la clasificación, del proceso, si es estratégico de valor o de apoyo, esto es un proceso considerado de apoyo, porque ahí se envían las diferentes solicitudes a la oficina principal. Entonces, el proceso es considerado como de apoyo, dado que permite realizar
la gestión administrativa para asignar los fondos a propuestas de proyectos de innovación. Pero no es el proceso en que se genera la innovación. Innovación, por lo que no es estratégico. Entonces, hasta aquí tenemos esa, digamos, como esa clasificación, ¿verdad? Del proceso, ¿no? Que en este caso, dentro de esos componentes, pues nos están consultando si es estratégico, de valor o de apoyo. Y para efectos del caso, pues es un proceso de apoyo. Ahora, hay un proceso de aprobación, por ejemplo, nosotros podríamos hacer un mapa, que en este caso nos podría quedar de esta manera. Vamos a dar un poquito aquí más grande, donde se ve el proceso de aprobación de solicitud de gastos de capital, ¿verdad? Cómo se ven involucradas las diferentes áreas. Está el departamento de donde se origina la solicitud, que es donde se llena el formulario, la oficina de correos, ¿verdad? Que es por donde se envía, el departamento de trámite de aprobación y la tesorería, que es quien realiza ese pago. Para la pregunta B, dice, analice el proceso identificado con el paso anterior de la siguiente forma. Vamos a ver qué nos están pidiendo aquí. ¿Qué le pasó a esto? Entonces, aquí analice el proceso identificado en el paso anterior de la siguiente forma. Dice, desarrolle un diagrama de causa y efecto. Desarrolle un diagrama de causa y efecto para buscar las principales causas del problema que se está dando y explique brevemente los resultados del análisis. Aquí que podemos ver nosotros en el análisis para el desarrollo del diagrama de causa y efecto. Bueno, acá podemos detectar dos situaciones, ¿no?, específicas. Que se generan problemas en el proceso. Primero, en primer lugar, es la tramitación para poder hacer esas solicitudes de gastos de capital. Para el desarrollo de nuevos productos se ha mantenido de forma manual, lo cual alarga los tiempos de respuesta y favorece la pérdida de documentos. En segundo lugar, el proceso de solicitudes de gastos de capital no se encuentra estandarizado. O sea, a pesar de que hay un sistema, un ERP, no, este es un proceso que se desarrolla de forma manual. Entonces, el flujo depende de las características, ¿verdad?, que se den en el proceso de solicitud de esos gastos. Eso hace que pocas personas pues también conozcan el proceso a nivel de detalle y por ende pues se puedan finiquitar esos trámites correctamente. Esto va a hacer que las solicitudes no sean atendidas con la importancia del caso, ¿verdad?, o con la que es requerida. Y eventualmente, pues, pueden derivarse en decisiones de no aprobación de los fondos por falta de
documentación o porque no se hayan presentado de la mejor manera. Ese es un análisis que se los voy a colocar aquí que podríamos por ejemplo, se pueden detectar dos situaciones, les decía. Uno, que la tramitación para hacer las solicitudes, la tramitación para hacer las solicitudes de gastos de capital, SGC, ¿verdad? Que son estas. Para el desarrollo de nuevos productos se ha mantenido de forma manual, lo cual alarga los tiempos de respuesta y favorece la pérdida de documentos. Dos, el proceso SGC no se encuentra estandarizado, principalmente porque el flujo de aprobación con detalle, perdón, aquí, vamos a ver, el proceso no se encuentra estandarizado principalmente porque el flujo de aprobación depende de las características de una SGC. Esto genera que pocas personas conozcan el proceso y logren finalizar los trámites correctamente o con éxito. También que las solicitudes no sean atendidas con la importancia del caso. Por lo que no se
pueda dar la aprobación de los fondos por la falta de documentos. De los fondos por la falta de documentos. ¿Y cómo quedaría el diagrama de causa y efecto? Nos quedaría así. Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría así. Entonces, proveedores, empleados, ¿verdad? Procesos. Y nos quedaría como ralentización de las SGC, ¿verdad? Que eso es la lentitud que tenemos en las entregas en las solicitudes de gasto de capital. Entonces, esa es la forma en la que nos quedaría. Y vamos al siguiente inciso, o sea, identifique aquí en la misma pregunta. Identifique las oportunidades de mejora que considere más importantes. Entonces aquí, ¿cuáles serían los resultados? Aquí, ¿qué podríamos nosotros como recomendar? Porque aquí se identifique las mejoras, las oportunidades de mejora que considere más importantes. O sea, ¿por qué son importantes? ¿Cuáles serían esos resultados? Bueno, tenemos una serie de situaciones que ya hemos colocado anteriormente y podríamos acá recomendar un sistema de información pues que administre el flujo y la documentación para la aprobación de las solicitudes de gestión de capital. Por supuesto que antes de poder tener un sistema que administre este flujo, pues tenemos que tener identificados las actividades exactas de cada uno de los trámites y por ende tener ya los procesos estandarizados, ¿no? Porque si no, vamos a seguir con el mismo problema. Y también se debe de analizar un poco la forma en la que se va a implementar esa solución. Porque además ya tenemos un sistema, un ERP, ¿verdad? Que es el sistema de planificación empresarial, que ya se encarga de la parte operativa y tendríamos que revisar cuáles son aquellos procesos de negocios que se requiere compartir información. Bien, entonces sigamos aquí con la pregunta, con el segundo inciso de la pregunta B. Poner esto aquí. Que les estaba explicando, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Entonces, voy a ponerle que se recomienda lo mismo que les acabo de explicar. Implementación de un sistema de información
que administre el flujo y documentación para la aprobación de las solicitudes, ¿no? Se administre el flujo. Les decía, ¿verdad?, que era importante que el proceso se estandarice. Ok, antes debe de estandarizarse el proceso. Identificando las actividades para cada trámite. Y debe hacerse un análisis de cómo implementar la solución tecnológica respecto a los sistemas existentes. Ahí quedaría. Implementar la solución. Ok. Luego, la pregunta número C. Elabore una propuesta de solución con base en oportunidades de mejora y causas del problema previamente identificadas. Vamos a ir acá a la primera parte. Explique qué cambios mediados por TI ayudarían a solucionar la situación actual. Bueno, aquí podemos decir, el bullet no lo agarra, no sé por qué razón. Bueno, implementación de un sistema de información exclusivo para la tramitación de las solicitudes que permita llenar y enviar los formularios digitales. Por otra parte, enviar alertas a las personas responsables del proceso. Entonces aquí es exclusivo, digitales. Por otra parte, enviar alerta a las personas responsables del proceso. Valorar documentos y realizar aprobaciones. Valorar documentos, realizar aprobaciones necesarias el cual garantizará
que la información no se extravíe y llegue a las personas correctas. Muy bien. La parte 2 es la adquisición de herramientas de software colaborativas que permitan compartir en forma digital, ¿verdad? Y hay unos sistemas, ya sabemos, de colaboración. SGC. En todas las instalaciones de fabricación y distribución. Ese es el inciso. Explique qué cambios mediados por TI ayudarían a solucionar la situación actual. Identifique 2 riesgos inherentes de la solución propuesta con su respectiva descripción principal, causas y consecuencias. Vamos entonces a identificar 2 riesgos inherentes. Aquí vamos a insertar aquí riesgo, descripción, causas, consecuencias. Aquí vamos a poner riesgo 1. Mal funcionamiento del sistema de información. Para la solicitud de gestión de capital. Causas, ¿qué podrían ser? Bueno, una mala definición de requerimientos del sistema. Otro, falta de capacitación en el uso del sistema. Deficiencia en la asignación de permisos a los usuarios. Qué feo se ve. Se ve horriblísimo. Si le ponemos un bullet. Aquí le pongo uno de estos. Ahí está. Ponemos otro de estos. Y esto. ¿Qué consecuencias? La mala tramitación de las puede impedir que se desarrollen nuevos productos, ¿verdad?
afectando el proceso. ¿Ok? Esa sería la consecuencia. La mala tramitación de las solicitudes puede impedir que se desarrollen nuevos productos, afectando el proceso de innovación. Dice que 2 riesgos, ¿no? Entonces 0, 2. Aquí vamos a ponerle nuestro, recordemos que nadie está exento del robo de información. Entonces, ¿cuáles serían las causas? Mecanismos deficientes para el acceso a la información del sistema. Otro, la falta de verdad, muy importante, de seguridad. Transmisión de información de una instalación a otra. O sea, cambio de sistema, por si se da. Y la consecuencia es que la información está ligada al desarrollo de nuevos productos. La información está ligada al desarrollo de nuevos productos. Por lo que se puede perder la ventaja competitiva. ¿Eso por qué? Bueno, porque podría ser, ¿verdad? Que eso es en caso de que esa información llegue a quienes, a los competidores. Listo, entonces ahí tenemos el punto II. El punto 3, I, que se efectúe una valoración Entonces, efectúa una valoración de los riesgos identificados en el caso anterior con base en los criterios que se establecen en la tabla 1. Justifique los resultados de esa valoración. Aquí tenemos, vamos a ver, aquí está la tabla. Entonces, tabla organizacional de probabilidades. Vamos a hacer un screenshot. Y me lo copio y me lo pego aquí. Entonces, vamos a ver la valoración de la ocurrencia de acuerdo con la tablita que tenemos. De acuerdo con la valoración que tenemos. Entonces, valoración de la ocurrencia. Para el riesgo R01, el peor escenario posible es que el sistema no funcione.
por lo que se mantendría la misma situación actual. Entonces, actual. Primero, con base en la tablita, ¿verdad? Que tenemos arriba. Primero aquí la pérdida de documentos. Entonces, la pérdida de documentos ocurriría al 47% de las veces, por lo que la valoración de la probabilidad sería probable. Entonces, sería bastante probable. La existencia de documentos traspapelados sería del 63%. 63%. Ok, del 63% de las veces. Lo cual constituye una probabilidad de bastante probable. Luego, se indica que la solicitud de aclaraciones se realiza para todas las solicitudes, ¿verdad? De Brasil y China, las cuales representan el 57.14%. Entonces aquí tenemos una ocurrencia de tipo bastante probable. Entonces dice bastante probable el 50%, menor al promedio anual y menor a 80%. Entonces en este caso, aquí se indica que la solicitud de aclaración se realiza para todas las solicitudes de gestión de capital de Brasil y China, las cuales representan el 57.14%. Entonces, si nosotros vemos la tabla, a partir de estos datos, se toma la probabilidad más alta para asignarla
al riesgo que está siendo analizado. Por lo que la ocurrencia para el riesgo R01 es bastante probable. ¿Ok? Hasta aquí tenemos el riesgo 1, ¿no? Vamos para el riesgo 2. Para el riesgo 2, no se cuenta con datos históricos que nos permitan pues establecer la probabilidad de ocurrencia. Aquí se tiene que hacer una investigación para tomar los datos de la empresa o situaciones que han pasado anteriormente o que sean similares a la actual. ¿Verdad? Entonces, veamos aquí cómo estamos con la tabla. Tabla organizacional de impacto financiero. Tabla organizacional de impacto estratégico. Entonces, aquí no se cuenta que permitan establecer la probabilidad de ocurrencia. Se debe realizar una investigación para tomar los datos, para obtener datos de la empresa o situaciones de ocurrencia. Perdón. Vamos a ver, para obtener datos de empresa o situaciones similares. Entonces acá similares, ¿no? Y el riesgo según la tabla, vamos a ver, 44%. Un 25% menor a promedio anual, menor al 50%. Entonces, si tenemos una gráfica que nos indica que la información confidencial ha crecido en el 44% de los casos conocidos, entonces aquí podríamos asumir nosotros que este rango de probabilidad en situaciones reales, ¿verdad? Se obtiene los datos más actuales y poder evitar errores en el análisis que se hace. Podemos ubicar este nivel de riesgo según la tabla en probable. Entonces, el riesgo en probable. Esa es la valoración de
ocurrencia. Y la valoración de impacto. Vamos a ver la valoración. Y la valoración de impacto es que para el riesgo R01, entonces, para el riesgo 01 se analiza el peor de los escenarios posibles, ¿verdad? El sistema no funciona, por lo que se mantendría la misma situación actual. Es igual, solo que aquí entonces vamos a analizar el nivel de afectación financiera, donde se tiene que el costo por la pérdida de documentos sería de $8,389.50. Ocurre el 47% de las veces, lo cual constituye un 9,87 veces al año por un costo de $850 cada vez. El costo por existencia de documentos traspapelados serían $6,284. Ocurre el 63% de las veces, lo cual constituye el 13,23 veces al año, con un costo de $475 cada vez. Y el costo de la solicitud de aclaraciones sería de $1,918.40. Ocurre para todas las solicitudes de Brasil y China, las cuales constituyen el 57,14% de las veces para un total de 11,99 veces por año. Entonces, la suma de todos esos montos indican un costo financiero total por 16,592.15. El costo se ubica en el riesgo de un nivel alto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. En este caso, entonces si analizamos, estamos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí están todos los eventos que han surgido, incluso, ¿verdad? El 47% de veces de un costo asociado de $850 cada vez. Entonces analizamos la situación y revisamos con base en la tablita que nos han dado a cuánto asciende la tabla, ¿verdad? De probabilidades. Y ya sea improbables, poco probable, probable, bastante probable o muy probable. Entonces, analizando el nivel de afectación financiera, ahí tenemos el punto de vista. Ahora bien, desde el punto de vista estratégico, en este caso, aquí podemos ver que seguir trabajando como se ha venido haciendo, pues lógicamente nos va a afectar realizar nuestros objetivos, o sea, alcanzar nuestros
objetivos o lograrlos. Estos son trámites que de alguna manera se pueden, digamos que, automatizar. Podemos automatizarlos. No necesita estar haciendo tanto envío y es un gasto de dinero, ¿no? Entonces, para efectuar estas valoraciones, la actitud más conservadora consiste en tomar el nivel del riesgo más alto, ¿verdad? A partir de los criterios que nos dan en la tabla. Este riesgo se ubica en el nivel de impacto alto. Entonces aquí, en el caso del riesgo 2, para la valoración del impacto, podemos decir que también no tenemos muchos datos, ¿verdad? Asociados, datos financieros asociados. Y el nivel de impacto financiero en este caso es bastante alto. Es bastante alto. Y considerando el impacto estratégico, evidentemente que el robo de información ya sabemos por ende, ¿verdad? Que es un riesgo de nivel alto. Sí o sí, cualquiera que se vaya a ingresar a nuestras bases de datos y nos vaya a robar nuestra información, pues se considera siempre un riesgo alto. Entonces es evidente que ese robo de información va a ser altísimo para nosotros. Vamos a dibujar el mapa. Vamos por aquí. Dibuje el mapa de calor con base en la información suministrada en la tabla 1 y ubique cada riesgo identificado en dicho mapa a partir del resultado de valoración. Entonces acá vamos a dibujar el mapa con base en la tablita. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vamos. Eh, 4 por 7. Ahí. Aquí, en la parte de arriba, vamos a ponerle impacto. Aquí vamos a ponerle bajo, medio, alto. Improbable, poco probable, probable, bastante probable y muy probable. Entonces, vamos a ver aquí la tablita. Vamos a poner aquí riesgo
R01, bastante probable con impacto alto. Y el riesgo R02, probable con impacto alto. ¿De dónde sacamos esto? Del análisis que hemos hecho anteriormente, de los dos riesgos inherentes que ya tenemos, ¿no? Entonces, el R1 bastante probable con un impacto alto. De 0 a 10, improbable. Entonces vamos a poner por aquí verde, poco probable. Probable ya es medio. Este es medio. Medio, medio. Vamos a ponerle entonces aquí vamos a dibujarlo. Y aquí voy a ponerle rojo. Bastante probable con impacto alto. Probable con impacto alto. Entonces, bastante probable es el R01. Y el R02, probable. Y así nos quedaría el mapa de calor con base en la información que está suministrada en la tablita. Estos son los criterios organizacionales para la clasificación del riesgo. Incluso yo puedo hacer esto aquí para no dejarlo tan feo. Centramos y aquí podríamos sin borde, solo probable. Aquí. Así nos quedaría. Y luego dice que determine y justifique qué tipo de respuesta debería darse a cada uno de los riesgos. Bueno,
Primero que todo, debemos ubicar la casilla del rojo, ¿verdad? Que requiere una implementación de acción inmediata, ya lo sabemos. La respuesta seleccionado es que debemos de mitigar el riesgo con las siguientes acciones. Al estar en la casilla de color rojo, debemos tomar acciones urgentes, ¿no? O inmediatas. Y la respuesta consiste en mitigar el riesgo con las siguientes acciones. Podemos aquí, digamos, aquí podríamos contratar asesores en análisis de procesos que ayuden a rediseñar el proceso de solicitud de gestión de capital. ¿Ok? Después de eso, se puede contratar, después del rediseño, se puede contratar un grupo de ingenieros que obtengan los requerimientos vamos a ver, un grupo de ingenieros que obtengan los requerimientos y los requerimientos de información y funcionalidad del sistema, evitando fallas de mal funcionamiento. Otra acción es incorporación de criterios de calidad para medir el desempeño del sistema. De acuerdo con los objetivos que se quieren lograr. Ajá. Luego, capacitación formal para los colaboradores
que trabajan con las SGC y que se apropien del proceso Luego, capacitación formal para los colaboradores que trabajarán con el sistema de información para el manejo de las SGC. Ay, se quedó pegado. No me he pegado. Entonces aquí capacitación formal. Eso con el R01 y con el R02. Ok, con el R02 se encuentra ubicado en la casilla de color anaranjado, lo cual indica que es necesario a mediano plazo desarrollar acciones que disminuyan el nivel de riesgo actual. La respuesta seleccionada consiste en mitigar, transferir el riesgo mediante la tercerización de custodias de información, tanto en cuanto al almacenamiento como en cuanto a la transmisión de datos y definición de políticas de seguridad de la información y capacitación a los colaboradores. Las siguientes acciones a desarrollar son buscar proveedores, ¿verdad?, con experiencia en seguridad de la información en ambas modalidades. Cuando hablamos de ambas modalidades es almacenamiento y transmisión. Pedir referencias de los servicios y pedir referencias de los servicios. Otro sería levantar los requerimientos. Levantar los requerimientos de seguridad de la información que debe cumplir el proveedor. Otra sería solicitar cotizaciones de los servicios a los proveedores.
Otra sería establecer acuerdos a los proveedores. Establecer acuerdos a los proveedores según contrato. Y establecer políticas de seguridad de la información y realizar capacitaciones a los colaboradores. Así nos quedaría. Ese sería el inciso C. En el punto I, donde determine y justifique qué tipo de respuesta debería darse a cada uno de los riesgos identificados con base en las 4 categorías de respuesta de riesgos, así como un plan de acción para cada uno de ellos. Entonces, esos serían como las acciones que se deberían de tomar en cada riesgo. Eso sería todo. Es bastante pequeño, pero sí de analizar, la verdad. Entonces vamos a guardarlo aquí y listo.